Estás entrando al espacio por excelencia de la información vía Internet. NP Noticias. NP Noticias. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo. Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos hoy lunes 9 de abril del año 2018 a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí con nosotros en este espacio. Bueno, hay muchas cosas que comentar, muchas cosas que platicar. Pues ya sabe usted cómo está la situación de la política. Ya sabe usted que pues todos andan en campaña, los candidatos presidenciales, preocupados y ocupados en sus propias propuestas y en sus propios proyectos que los busque o que los confirme o los posicione en la expectativa del ciudadano que desea un verdadero cambio para este país y que desde luego, independientemente de quién sea el que vaya a ganar, tiene que llegar con la intención realmente de querer cambiar muchas cosas que hoy están muy mal en este México nuestro. Ricardo Anaya, Margarita Zavala, López Obrador, José Antonio Meade, todos ellos, los 4 candidatos que buscan la presidencia de la República, están conscientes del grado de descomposición que vivimos, están conscientes que este México ya no soporta más pobreza, que ya no soporta más miseria, que ya no soporta más corrupción, que ya no soporta más impunidad, que ya no soporta más inseguridad también, ¿no? Hay un tema que hemos venido analizando y que yo creo que es un tema que nos ha acompañado durante décadas. Tiene que ver con la corrupción, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con la rendición de cuentas, tiene que ver mucho con aquellos personajes que ocupan cargos relevantes dentro del gobierno federal, dentro de los gobiernos estatales y dentro de los gobiernos municipales, porque resulta que precisamente son estos sujetos los que se aprovechan del cargo público para enriquecerse, para utilizar los recursos públicos a su provecho. Lo último que hemos visto tiene que ver con las empresas fantasmas. ¿Cuántas empresas fantasmas tiene el gobierno federal en la que se triangulan miles de millones de pesos, en la que se desvían de una de otra forma para tratar de que el funcionario pues se vea beneficiado? Ahora el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado ha dado a conocer que México está pues en un grave predicamento en el ranking mundial, pudiéramos decirlo, en cuanto al desvío o los desvíos de los fondos públicos. Las cifras más recientes anticipan que en el presente sexenio, de Enrique Peña Nieto, la deuda total del país, medida a través del saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público, crecerá un 80.7%. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado dijo que se requiere a la brevedad de un sistema judicial eficiente y honesto que garantice la certeza jurídica, porque por un lado, le repito, ahora resulta que José Antonio Meade dice que va a combatir la corrupción, que va a combatir la impunidad, que se va a castigar a todo aquel funcionario que cometa desvío de recursos o se robe el dinero. Pero
él mismo fue parte de un sistema o es parte de un sistema en el que él, como secretario de Hacienda y como secretario de Desarrollo Social, nunca se vio que haya combatido verdaderamente este gravísimo problema en el que todos estamos totalmente seguros, él también se ha visto beneficiado. El colmo de este candidato del PRI es haber presentado una declaración 7 de 7, como una burla, pues, como si nosotros creyéramos que realmente lo ilegal, lo ilícito, lo va a tener ahí y se va a transparentar y lo vamos a ver. Nada hay más falso que eso. Lo ilegal, lo ilícito, normalmente los políticos no lo mantienen en las cuentas públicas. En fin, México se encuentra reprobado en la tabla del desvío de fondos públicos, corrupción y falta de seguridad, por lo que es necesario consolidar las políticas públicas que ayuden a un gasto correcto y eficiente de los ingresos públicos, mientras que urge detonar la inversión, demandó el sector empresarial. La corrupción, la impunidad son grandes males del país. Debemos lograr que la justicia sea para quien realmente tenga la razón y no para aquellos que tienen la capacidad de sobornar a alguna autoridad. Le digo, los candidatos toman como bandera precisamente este mal en el que estamos inmersos, que es el de la corrupción y de la impunidad, como bandera política, porque ya ve usted que cuando llegan a la presidencia de la República se olvidan inmediatamente de sus verdaderos compromisos. ¿Qué pasó con Peña Nieto? Peña Nieto dijo que iba a acabar con el gasolinazo. Peña Nieto dijo que la reforma al sector energético nos iba a favorecer a todos y que realmente iba a bajar el costo de la luz, el costo del gas, el costo de los hidrocarburos, de la gasolina. No ha sucedido así, antes bien en este sexenio se sigue disparando, sigue elevándose, pese a que ya existe la reforma energética y que hasta el día de hoy no vemos ningún beneficio. Lo único que hemos visto y que seguimos viendo, como grandes empresas transnacionales se benefician de la reforma energética mientras el país se sigue hundiendo en la miseria y en la pobreza. La reforma energética trae beneficios, pero solamente a un sector importante, que es el de los grandes empresarios internacionales, transnacionales, con empresas importantes que vienen a excavar, que vienen a estudiar, que vienen a ganar licitaciones donde yace el petróleo, donde se encuentran energéticos importantes que únicamente les beneficia a ellos, y que acabada la extracción del hidrocarburo se van de nuestro país con sus grandes ganancias, con sus millonarias ganancias. Nuestro país, independientemente de que haya existido una reforma energética, no vemos hasta el día de hoy dónde está ese beneficio. No lo vemos, no lo sentimos, no existe para la clase más pobre, para la clase más necesitada. Y vemos pues que todos los candidatos se centran en esta lucha contra la corrupción y la impunidad, contra la inseguridad incluso en la que estamos inmersos, que es un río de sangre, pero no vemos realmente resultados tangibles, resultados que realmente se reflejen en la mejoría de la economía de la mayor parte de las familias mexicanas. En el ranking mundial, las deficiencias de nuestro país resaltan en aspectos como el desvío de fondos públicos. ¿Qué son los desvíos de fondos públicos? Pues el dinero, los recursos, las participaciones federales, el dinero que se destina por excedente de hidrocarburos a los estados, cómo los desvían, a dónde los llevan, cómo los utilizan, cómo simulan operaciones con empresas fantasmas para llevarse los recursos públicos sin que estas empresas realmente brinden o den el servicio para lo que fueron contratadas. Así de ese tamaño opera nuestro gobierno federal, nuestro gobierno estatal. Ocupamos la posición 127 de un universo de 137 países.
Otra de las deficiencias son los pagos irregulares y sobornos. Nuestro país se coloca en el lugar 105 y con relación a eficiencia del gasto de gobierno en el 121. La inseguridad es un tema complejo que nos ha ubicado en la posición 134, tanto en el tema de crimen organizado como en la confianza en los servicios policiales. Bueno, pues así están las cosas. El reto de cualquier gobierno debe ser definir políticas públicas que preserven la estabilidad macroeconómica, fortalecer el poder adquisitivo, que es el donde realmente estamos muy mal, de las familias, y promover e inducir la inversión. Evitar cualquier política que limite o impida el flujo de inversión. Así que el siguiente gobierno se deberá de comprometer a impulsar la inversión en infraestructura, fortalecer las reformas estructurales y mejorar el bienestar de las familias. Es lo que dice el Consejo, el sector privado, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Y bueno, ahí está Anaya hablando en plena campaña, hablando de garantizar resultados en las elecciones, o sea, preocupados no por sus elecciones, más que preocupados por la gravedad de la situación que vivimos. Andrés Manuel López Obrador pues se ha convertido también en la piñata de todos los otros candidatos. Cada rato le dan, sigue marcando agenda, habla de acabar con la corrupción, con la impunidad, habla de dar una tregua al crimen organizado o de pactar con el crimen organizado, habla de vender el avión, habla de parar las obras del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, habla de quitarle las pensiones a los expresidentes. Y bueno, ese es el discurso de AMLO. Y Margarita Zavala dice que domina la seguridad. Recuerden ustedes que Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón, fue precisamente su esposo de Margarita Zavala, Felipe, quien desató la lucha violenta en contra del crimen organizado sin una verdadera estrategia. Se enfrascó en una guerrilla, en una guerra contra los cárteles de la droga, que ampliaron sus operaciones, llevando al límite extremo de este país, por tanto, derramamiento de sangre. El secuestro, la extorsión, el cobro de piso se volvió algo normal, algo obligatorio para todo aquel que tuviera un negocio o para pagar en el caso de algún secuestro. Las ejecuciones están a la orden del día, Veracruz no escapa a ello, y mientras tanto los candidatos enfrascados en su lucha por llegar al poder, y que luego usted verá, se olvidarán de las promesas de campaña. Esta es la historia que cada 6 años vivimos. La historia que cada determinado tiempo vivimos en las entidades federativas y en los municipios. Cada que se renueva el poder ejecutivo estatal, nuevos compromisos y nuevas ofertas y propuestas que no se cumplirán una vez que se siente en la silla de Palacio de Gobierno, en todos los estados. Promesas y compromisos que no se cumplirán a nivel municipal cuando el nuevo alcalde, el que llegue, no cumplirá lo que dijo cuando anduvo en campaña. Se olvidará de ello y atraerá compromisos y fijará compromisos con los mandatarios estatales o con el gobierno federal. Pero definitivamente en nada ayudan para generar empleos, para incentivar la economía. Llegan y se sientan a cobrar un jugoso salario sin realmente motivar el crecimiento económico, sin motivar a través de propuestas o políticas públicas para generar los empleos que tanta falta hacen. No construyen, no generan empresas para ocupar a la gente que está desempleada, no invierten pues el dinero para crear condiciones que hagan que el empleo aumente. Y esto se ve en los municipios, se ve en el estado, se ve en el gobierno federal. El gobierno federal presume, si no mal recuerdo, de la generación de 2 o 3 millones de empleos en 6 años,
y que son empleos que no cree usted que son de larga duración, son empleos que a veces duran 2 o 3 meses, que el patrón tiene que dar de alta al empleado, pero se refleja un empleo de 1 mes, de 2 meses y van para afuera. Y así las empresas, las compañías contratan a gente por 2 o 3 meses y van para afuera, pero que sirven de estadísticas para decirle al pueblo que el gobierno federal está cumpliendo. Cuando hay otros temas tan importantes que se están dejando de lado. La corrupción, repito, ha sido el calvario y más bien dicho, ha sido la tónica de todos los gobiernos, la gran mayoría de los gobiernos. Allá en Brasil, Luis Inácio Lula da Silva va a la cárcel por haberse beneficiado de un departamento cuando fue presidente de Brasil. Se benefició, ayudó a una empresa, la ayudó, el caso del Lava Jato, el soborno, la corrupción de este caso que ha sido investigado por las autoridades allá, lo llevaron a la cárcel a Luis Inácio Lula da Silva. Por un departamento, cuando fue presidente de la República, se vio beneficiado, hizo tranzas con empresas que le trabajaban a Petróleos de Brasil, incluso se habla que por ahí también estuvo Odebrecht, pero fue a la cárcel por un departamento. Aquí en nuestro país, Enrique Peña Nieto recibió de regalo de uno de sus constructores favoritos, Juan Ignacio Cantú, si no mal recuerdo su nombre, Juan Armando Hinojosa Cantú, así se llama, un empresario, uno de los consentidos de Enrique Peña Nieto en su gobierno cuando fue allá gobernador del Estado de México, y uno de sus consentidos del gobierno federal, uno de los grandes consentidos de él, le regaló una casa de más de 80 millones de pesos a Enrique Peña Nieto. Este señor fue investigado, el presidente, por uno de sus empleados, Virgilio Uribe, si no mal recuerdo, Virgilio Martínez, si no mal recuerdo, es el que era secretario de la Función Pública, hoy es director de Bansefi, Virgilio Martínez Uribe, algo así se llama este señor, ahora es de Bansefi. Lo investigó, lo nombró Virgilio Andrade, creo es, Virgilio Andrade Martínez, si no mal recuerdo. Lo nombró secretario de la Función Pública para que investigara el conflicto de interés que existía ahí con respecto a esa casa. Lo absolvió, no hubo delito que perseguir en contra del presidente, como si él había puesto al titular ahí, ¿no? A Virgilio Andrade, que era el secretario de la Función Pública, le lavó la imagen, no hubo ninguna investigación. El caso Odebrecht, que involucra al propio presidente de la República cuando andaba en campaña en aquella época en la que se dice que Odebrecht le entregó más de 10 millones de dólares a Emilio Lozoya. Aquí en nuestro país corrieron al titular de la FEPADE que investigaba a Emilio Lozoya y ampararon a Emilio Lozoya contra cualquier orden o investigación o lo ampararon para que no se turne ante un juez la carpeta de investigación que existe en su contra. Este es el peor reflejo de una enorme corrupción que alcanza al propio presidente y a muchas instituciones que protegen a los grandes políticos, que meten a la cárcel solamente a aquellos que puedan servir para lavarse la mancha que tienen en el rostro. El caso de Javier Duarte es uno de ellos. Y como bien sabemos, lo que sucedió en la Sedesol y en Hacienda, de donde fue titular precisamente José Antonio Meade, la estafa maestra que habla de miles y miles de millones de pesos. De verdad, Javier Duarte es un chiquillo a comparación con los grandes ladrones que rodean a Enrique Peña Nieto. Esa es la gran verdad de lo que vivimos en este país,
la enorme diferencia con Brasil y otros países como Guatemala, como Honduras, como el Perú, que han llevado a expresidentes y a presidentes en funciones a ser destituidos, investigados y encarcelados. Se requiere cambiar en este país definitivamente la forma en cómo se protege constitucionalmente a un presidente y expresidente. La complicidad que se genera con los presidentes que llegan al poder, con los expresidentes. La protección que se les brinda. Todo eso debe de acabar. Luis Ignacio Lula da Silva está en la cárcel por un departamento. Enrique Peña Nieto disfruta de la enorme mansión que le regaló Juan Armando Hinojosa Cantú, su constructor favorito. Es la enorme diferencia, amigos cibernautas. El desvío de recursos o de fondos públicos es cosa de todos los días. El discurso de los candidatos para combatir la corrupción y la impunidad es cosa de todos los días, pero cuando lleguen al poder se olvidan de esos compromisos. Es la enorme diferencia que tenemos de una democracia de la que tanto presumimos, pero que simple y sencillamente la manejan a su antojo quienes deberían de vigilar y de hacerla cumplir. Grave lo que sucede en nuestro país, amigos cibernautas, grave porque lo que vivimos y lo que sale hoy, lo que dice el Centro de Estudios Económicos del sector privado, de que México pues está reprobado en desvío de fondos públicos, o de que México encabeza el ranking mundial en cuanto a desvío de recursos públicos o de fondos públicos, debería de darnos vergüenza, amigos cibernautas. Bueno, regresamos, hacemos una breve pausa, no tardamos. NP Noticias. NP Noticias. De Coatzacoalcos para el mundo.
Pues bien amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, ayer anduvo por acá, ya sabe usted que andan moviditos los candidatos a la presidencia de la República, a la gubernatura del estado de Veracruz, muy movidos. Definitivamente pues andan tratando de convencer al electorado en estas propuestas que vienen haciendo, pero que desafortunadamente creo que es demasiado tarde ante un electorado que día con día palpa y siente la enorme mentira que se teje alrededor de estos personajes que llegan con mentiras, incluso firmando compromisos que a la mera hora de sentarse en la silla pues los olvidan. José Antonio Meade estuvo por acá, habló de que Veracruz tiene miedo por la inseguridad, pero ¿qué puede decir este señor cuando él, siendo titular de Hacienda, siendo el jefe de las finanzas, no destinó los recursos suficientes para combatir este enorme flagelo que vivimos el día de hoy? Ayer estuvo por acá, aseguró que urge erradicar todos los vicios para que la entidad pueda convertirse en una potencia. Vino a Veracruz, azuzó y fustigó al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, porque le dice que en Veracruz hay miedo por la inseguridad. Tiene miedo por la inseguridad, coraje frente a la corrupción y frustración frente a la pobreza. Y nosotros lo que estamos proponiendo es corregir lo que está mal y trabajar para fortalecer todo aquello en donde sociedad y gobierno encuentren espacios de esperanza. Es lo que dijo este señor. Pero recuerde usted que este señor también fue titular de Desarrollo Social. Jamás en su vida se preocupó realmente por combatir la enorme pobreza, la miseria en la que vivimos en este país. Antes bien, se habla de enormes desvíos al interior de la Secretaría de Desarrollo Social, en donde él fue titular después de que Rosario Robles se fue a la SEDATU, a la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano. Ahí estuvo y llegó José Antonio Meade. No pudo combatir la enorme desigualdad que existe y hoy ya como candidato viene a decirnos, a querer engañar al pueblo de que ahora él va a combatir precisamente la enorme desigualdad que existe, a corregir lo que está mal y trabajar para fortalecer todo aquello en donde sociedad y gobierno encuentren espacios de esperanza. Ahora sí, José Antonio Meade viene a decir como candidato que él va a corregir todo aquello que está mal, a cerrar la brecha de la enorme desigualdad que él como titular de Desarrollo Social no pudo corregir o no pudo sacar adelante. Pues ya como candidato, ya ve que dicen cada cosa, cada palabra, cada discurso, como si el pueblo no tuviera memoria. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, pues hay que esperar a ver qué más sucede, pero parece ser que todos los candidatos están en la misma sintonía. Saben que lo que le duele al pueblo es la corrupción, la pobreza, la marginación, la impunidad, la inseguridad. Y esos son los temas en los que ellos se enfocan, aunque repito, una vez sentados en la silla, se olvidan de esos enormes compromisos que existen cuando hacen campaña y cuando se comprometen a erradicarlos. Es de verdad lamentable. Pues a ver qué pasa. Al que no vemos tampoco metido en la campaña o tratando de fortalecer su campaña es a el señor José Francisco Yunes Zorrilla. A ver qué es lo que está haciendo. No conocemos nada de lo que está haciendo, tal parece que se encuentra rezagado. El que sí anda movido por todo el estado es Miguel Ángel Yunes Márquez, el hijo del actual gobernador Miguel Ángel Yunes Linares. Ayer
ayer estuvo por acá y bueno, dio apretones de mano y apretones políticos, porque parece ser que no le están respondiendo como debe de ser. Se caracteriza Miguel Ángel Yunes Márquez por tener un peor carácter que su padre Miguel Ángel Yunes Linares. Dicen que Miguel Ángel Yunes Linares se queda corto ante el mal carácter de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez. Ayer le dio un apretón a todos acá en el sur de Veracruz. A ver qué va a pasar, pero no vemos realmente a un José Francisco Yunes Zorrilla, no vemos a un Cuitlagua García, que cada día está más alejado, pese a que su candidato presidencial mantiene buenas encuestas, buenos números en las encuestas, pero Cuitlagua García parece ser que no levanta. La lucha tal parece que se va a centrar entre el panista y si acaso entre el priista, pero no vemos hasta este momento quién le pueda hacer sombra a Miguel Ángel Yunes Márquez. Se está yendo por la libre y todo parece ser que va, pues casi se vislumbra que pudiera darse un triunfo electoral. No se le ve a los otros candidatos qué es lo que están haciendo, amigos cibernautas. Bueno, donde hubo elecciones fue aquí en Coatzacoalcos y en varios municipios de todo el estado de Veracruz, la elección de agentes y subagentes municipales. Aquí en Coatzacoalcos, un verdadero desgarriate. Ya lo platicaremos después de regresar de una breve pausa. No tardamos. Información vía internet. NP Noticias. Pues bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en NP Noticias de la tarde. Gracias por continuar con nosotros. Oiga, pues ayer se le apareció el demonio a los de Morena. Movimiento Regeneración Nacional, que gobierna aquí en Coatzacoalcos, al menos en lo que se refiere a este municipio. Las elecciones que ayer se llevaron a cabo le dan un duro revés a un alcalde que pues ha sembrado también la discordia y ha sembrado también odios y rencores. Es el resultado de estos 100 días de gobierno que han dado malos resultados, enfrascado en una lucha en la que pues
la falta de experiencia lo orilla a tomar decisiones no muy acertadas. Primero fue con el Sindicato Único de Empleados Municipales. Después vino lo de la entrega de escobas, de esas escobas que eran de malva o de ramas, causando el enojo de los trabajadores del ayuntamiento. Vino el recorte de los salarios de empleados municipales. Y así una serie de errores y de fracasos que van de la mano de una persona que se ha convertido en la discordia al interior del ayuntamiento por sus caprichos y por sus excesos. Me refiero a la diputada federal Rocío Nale, que no ha tenido la capacidad de poder negociar, de poder conciliar, de marcar el rumbo, si es que en cacique se ha convertido o se quiere convertir, de marcar el rumbo del progreso, de la estabilidad y del desarrollo. Rocío Nale, desafortunadamente, hoy candidata al Senado de la República, se caracteriza por su enorme arrogancia, su prepotencia y su valemadrismo ante el reclamo de un pueblo que ve que el ayuntamiento de Coatzacoalcos, en manos del alcalde, ni para atrás y más bien ni para atrás ni para adelante, y más bien se encuentra estancado y hundido en la falta de acciones para lograr sacar al municipio de tantos problemas que hoy enfrenta. La elección de ayer le dio una enorme bofetada a estos falsos líderes como Amado Cruz Malpica, que desafortunadamente ha resultado también un mal diputado local, y para colmo, en el colmo del cinismo, pretende reelegirse. Ayer la elección que se dio en las agencias y subagencias de aquí de Coatzacoalcos le dieron el triunfo a distintos partidos, pero menos a Morena. La elección de Villallende, que fue la más candente, arrojó resultados que dan como triunfador al señor Noriel Prot Álvarez, el exregidor de Coatzacoalcos, que tiene una muy buena presencia en la comunidad de Villallende. Ayer se refrendó con la votación enorme que prácticamente le da un triunfo irrefutable y una clara muestra de que el pueblo está despertando y se está dando cuenta que este municipio y los municipios gobernados por Morena caminan mal y van mal. Ayer los resultados que se dieron en la elección es la clara muestra de que el pueblo ya no va a permitir que le sigan dorando la píldora con un gobierno que decía no mentir, no traicionar, no robar. Ayer el pueblo se dio cuenta y lo demostró en las urnas que este ayuntamiento, el de Coatzacoalcos, el que encabeza Víctor Carranza, simple y sencillamente es un fiasco, es una farsa lo que está sucediendo en Coatzacoalcos con estos malos gobernantes. Allá Rocío Nale, que si sigue pensando en que su cacicazgo puede enraizarlo en estas tierras sureñas donde ya no es bien vista, donde ya no es bien aceptada. Viene la elección del 1 de julio y ahí se verá realmente si esta persona puede llegar al Senado de la República con tantos errores que viene cometiendo y que dañan la figura de su líder nacional, Andrés Manuel López Obrador. Así están las cosas, amigos cibernautas. Ayer pues que se llevó la elección, en Allende se da como al virtual ganador al señor Noriel Prot Álvarez. Ya había sido agente municipal de allá, refrendó ayer su presencia y su arraigo.
la elección de Mundo Nuevo, Barrillas, Colorado y Guillermo Prieto dan como triunfadores a otros candidatos, pero no precisamente a los de Morena. Así están las cosas, así nos amanecimos hoy, donde hubo jaloneos, donde hubo golpes, donde el suplente, el señor Rodolfo Corpi, el suplente de Amado Cruz Malpica, ocasionó serios daños en aquella congregación y en donde, bueno, hubo golpes, hubo un accidente y todo esto lo genera, pues, Morena, precisamente de la mano de Amado Cruz Malpica, de Rocío Nale y de este señor Amado Corpi, que prácticamente pudo haber sido linchado el día de ayer. Ahí está el caso también del presidente de la Junta Municipal Electoral, Noé García, que pues prácticamente también se fue a meter a la cueva de El Lobo. El ambiente caliente pudo haber dejado saldos trágicos ante la inexperiencia de un gobierno que encabeza Víctor Carranza Rosaldo. Así están las cosas, para que usted lo sepa. Ya vendrá la otra elección y ya veremos qué tanto avanza Morena. Aquí lo habíamos dicho, de enero al 1 de julio era la prueba, y parece ser que faltando 3 meses para el 1 de julio van en franca picada, van en una clara visión de una derrota anunciada. Morena está fallando, sus líderes están fallando, y todo indica que la elección del 1 de julio habrá de reflejar el hartazgo en tan solo 6 meses de un gobierno del cambio que ellos prometieron. Así están las cosas, amigos cibernautas. Bueno, gracias por haber estado con nosotros, gracias por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vamos a ver aquí el día de mañana. Que tengan ustedes un excelente lunes, una excelente tarde. Gracias, hasta pronto. Ya estás informado con NP Noticias. Te invitamos a seguir nuestras próximas emisiones. NP Noticias, de Coatzacoalcos para el mundo.